encanta de estar acompañados, hablando de un tema hoy que, bueno, no es poco, y iba a empezar ahí un poquito con lo que María Celia decía, que estaba disfrutando hace una semanita, que está fuera de su entorno habitual, de su casa, sus niños, y qué pasa ahí con la culpa, ¿no? Porque hoy vamos a hablar de este tema que creo que, a ver, que hoy hablaba inclusive con mis hijas, ¿no? Digo, el tema que vamos a hablar es de la culpa, creo que nos trasciende a todos, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo, mi gran mentor fue Enrique Corbera, y él tenía una frase que decía, la culpa no existe. Entonces, mi primer discurso, mi primer muletilla fue, cuando empecé el desarrollo personal, la culpa no existe, la culpa no, era como liberar el pensamiento. ¿Y qué nos pasa, no? Cuando se nos activa esa emoción que digo, bueno, la culpa no existe. Obviamente que para las personas que están ahí, la culpa se siente y realmente duele, ¿no? Porque yo siempre digo que las emociones a veces duelen mucho más que el dolor físico. Y la culpa es una de las emociones que más nos atraviesan, ¿no? Y cuando somos papás, nos pasa esto, ¿no? Por ahí la culpa de estar disfrutando de algo que no está, por eso te decía vos, María Celia, algo que no está involucrando a tus hijos, ¿no? Y entonces cuando estamos permitiéndonos el disfrutar o priorizando algo que es solamente para nosotros, se activa esa culpabilidad, ¿no? De como mamá debería estar haciendo algo o estaría compartiendo con ellos, ¿no? Este momento. Entonces creo que estaría bueno empezar por ahí, ¿no? ¿Qué nos pasa con eso, con esa culpa? ¿No? Gracias por la introducción, amigos, porque la verdad que trata de eso, que yo esté acá en Buenos Aires, a 490 o 450 kilómetros de casa. Una semana requirió de mucho trabajo, muchísimo trabajo individual, que siempre como mamá prioricé a los chicos y a los otros ante mí, pero siempre desde que nacieron. Y pasados los años de este trabajo que hablamos, ¿no? Siempre en esto de autorreferenciar nuestra experiencia con los temas que vamos presentando, trabajé mucho en esto del desapego, de soltar, y entender que también mis tiempos y mis procesos para mí son prioridad. Temas que nunca había considerado. Y me pareció importante no solo lanzarme a la experiencia, porque esto es nuevo para mí, de tomarme una semana fuera de casa, vivirlo sintiéndome en paz. Y dándole el ejemplo a mis hijos de que está muy bien permitirse esos momentos para uno, para que ellos también los vivan en libertad. Me pareció el mejor ejemplo para ellos, para que se construyan como seres libres y con conciencia de sí mismos y de lo que les hace bien. Y ellos entienden ahora que a mí estos días que me tomé me hacen bien. No solo eso, en el combo aparece la confianza en sí mismos, que nutrí en confiar en poder irme de casa y que ellos se ocupen de sí, de sus responsabilidades, de las mascotas. Estamos en constante comunicación con Celu, pero la confianza que se nutre en sí mismos me parece muy importante. Vamos a ver cuando vuelva a casa el aprendizaje de todos. Esto es, ¿no? La reflexión en equipo. Lo dejo ahí, mi experiencia. Sí. Bienvenidos a todos. Saludando de uno cuando he podido, les voy saludando. Culpa y responsabilidad del temita de hoy, ¿no? Yo creo que esta emoción, como plantea Marisa, a ver, tanto la responsabilidad como la culpa son interpretaciones que tenemos de lo que nos está sucediendo, ¿no? Son emociones que las transitamos y gran parte de lo que nos pasa es nuestro cuerpo que está acusando el impacto, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo. Yo, por ejemplo, traigo esto a modo de sentir la culpa. Me pasó que cuando mis chicos eran chicos, y hablo de 6 años, 7, por
por cuestiones de trabajo, tanto la madre de mi hijo como yo, los dejamos. Mira la falta de conciencia. Y quedaban solitos. La nena, creo, entraba a primer grado. 6, ponele, y el varón 5. Por muchos años tuve esa carga en mi conciencia del dolor que me producía eso, ¿viste? Esa sensación de haberlos dejado solos. Pero después pasé el tiempo y me di cuenta que en ese momento mi nivel de conciencia era acorde a la situación, no tenía capacidad de comprender qué es lo que me pasaba. Hoy desde otro punto me paro y lo analizo y bueno, esta sensación de la culpa la voy disolviendo, ¿no? Pero son estados emocionales que cuando uno entra en ese nivel de frecuencia, por Dios, qué difícil que salir, ¿no? Para colmo, todo lo que te vas viendo en el entorno es peor. Y quiero hacer un dato, voy a tomar la palabra. Hoy hablando con Marisa, hablamos justamente de la diferencia entre el varón y la nena. No de nuestros hijos, de nosotros como padres. Siempre lo planteo esto, la diferencia de los cerebros, ¿no? El cerebro masculino y el femenino. Un cerebro femenino, dale. Horacio, cuando vos hablas, se corta un poquito ahí, fíjate, o hay algo que está haciendo como delay, porque el audio se te escucha como si se quisiera frenar, o si algo está haciendo como eco. Como un ruido de Sí. fondo, ¿no? Si no se te está Bueno. acoplando con la computadora o algo, Ah, que suena como bueno. un ruido. Un ruido Fíjate así. si no tenés, sí, Algo o así. que tenés, no, Sí. o que está prendido, ¿sabes qué? Parlantes o algo así que hace que se escuche No, está todo. de una manera, como un eco o algo que hace como un sonido detrás tuyo. No tengo nada porque los parlantes de la compu están. Ahí, ¿cómo se Ah, escucha? bueno. No, ahí se escucha mejor. Sí, Yo se pregunté, escucha como con una interferencia. ¿Ves? Hace un ruido. Bueno, Sí. no importa. Igual no pensaba que era algo que te estaba ahí como... Media vez que pongo onda, la señal se va a la hostia. No, está bien, pero acá nos dicen Acá que dice sí se se corta un poco. Mari Carmen nos dice que se Bueno, corta un sí, poco. como el audio se corta. les decía yo, dale, ¿qué me decís, Celia? Hable despacito, que hablas despacito, Dale. así podemos Bueno. seguir. Yo lo que les planteaba, porque acá son 2 nenas y un nene lo que estamos en este vivo, ¿no? Yo, como varón, y teniendo un cerebro totalmente distinto al de ustedes, mi modo de operar es totalmente distinto. Hoy lo hablamos con Marisa. Un cerebro femenino tiene una capacidad de poder desarrollar hasta 5 actividades a la vez. Y nosotros, los nenes, podemos operar una y un puñadito de la otra, ¿no? No tenemos capacidad cognitiva de desarrollar 2 cosas a la vez. Pero es una construcción biológica. Entonces la experiencia desde la paternidad a la maternidad es muy grande. Ustedes tienen un sinfín de cosas, hay estructuras neurológicas del cerebro de ustedes donde son más contenedoras. Mamá es más de abrazar, papá en eso no estamos tanto, o si hablo de generalización, ¿no? Y ustedes tienen esa condición que genera el apego, la caricia y todo, que son contenedores, entonces la experiencia de la maternidad a la paternidad es abismal. Por eso yo algunas cosas les puedo contar de mi experiencia, pero van a ser totalmente lejanas a la experiencia de ustedes. Pero es una complementariedad esto, ¿eh? Y hablo de que yo en un montón de situaciones no era consciente de lo que pasaba. Seguramente la madre de mi hijo sí, pero yo ahora me doy cuenta, digo, claro, si yo no tenía, o sea, no es que seamos brutos los hombres, cognitivamente hablando somos distintos. Y hablaba el caso concreto de lo que decíamos con Marisa hace un rato. Al hombre se encierra y al otro día
están más o menos sanas. Pero la mujer tiene un sinfín de conflictos que manejan todos a la vez, y esa condición de estrés la hace que se mantenga en esa situación, ¿no? Pero no me quiero ir mucho. Hablo de la diferencia de la percepción entre un masculino y un femenino. No es lo mismo la maternidad que la paternidad, son totalmente distintas. Y estamos hablando del mismo caso, ¿no? Pero bueno, yo creo que las activaciones de las emociones son distintas, y las sensaciones de cada emoción, de cada evento, tanto de papá o de mamá, van a ser distintas. Pequeños aportes que doy. Te quiero hacer una pregunta, Horacio, para conocerte, conocer más que nada esto de que me gusta la distinción que haces con la forma de pensar de uno y del otro, con respecto a las creencias, porque las culpas vienen de la mano de las creencias, las ideas o todas esas sensaciones del rol que cada uno ocupa, ¿no? De la responsabilidad que cada uno desarrolla en el rol o en la pareja con los hijos, y de la creencia que viene de lo social, de lo familiar, que hace que conlleven ciertas acciones, como esta que mencionábamos al principio, de que yo me haya tomado una semana fuera de casa con mis hijos, implique realmente decir, ¿cómo no te sentís culpable? ¿No? El punto es que uno trabaje desde mi lugar, reconocer primero las creencias que me condicionaron todo el tiempo, tantos años, para no priorizarme en mis necesidades y priorizar necesidades de los chicos. Como mamá, el rol, 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, y dormir con un solo ojo para estar atento a lo que, si los chicos respiran, si se mueven, continuamente, ¿no? Esa era mi creencia, y desde ese lugar construí mi maternidad. Te pregunto ahora, en el caso de la construcción en un papá, en un varón, si también está esta distinción de decir la creencia de que mamá cumple de este modo y si no lo cumple tiene la culpa, o cuáles son las responsabilidades de mamá, ¿no? Porque yo lo viví con mucho pesar, lo viví con muchísimo pesar y lo trabajé muchísimo para sentirme libre de esa sensación de culpa. Te voy a dar una metáfora. La gota contiene al mar o al lago. O sea, la información que tenga la gota la tiene el mar. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que ese mar es un modelo sociocultural donde está instalado de que la dueña de los chicos es la madre. Ojo, y con total respeto me hago cargo de lo que digo, ¿no? También tenemos los papás un apego para los niños. Pero si ponemos en función el apego que tiene mamá es totalmente distinto al de papá. Y nosotros le ponemos voluntad. Pero neurológicamente somos totalmente distintos. Mirá, le hago asentar en esto. Tenemos, la cabecita está dividida en 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. En el izquierdo está la amígdala cerebral izquierda, que en el caso de la mujer es un poco más del 50%, no me acuerdo cuánto, que la del varón. La amígdala izquierda es la dueña de las emociones, de la tristeza, controla la velocidad de la respiración, el llanto, bueno, en fin. Nosotros, al tener una amígdala cerebral izquierda muy chiquita, en comparación con ustedes, nosotros somos difíciles para el llanto. Generalización. Es más difícil que el hombre se emocione. ¿Entendés? Pero una construcción neurobiológica. No es que seamos unos inútiles y unos desconsiderados, no. Estructuralmente, desde el punto de vista neurológico, hay veces que hay cosas que no las podemos comprender, y ustedes sí. Y de eso, ¿qué piensan de la culpa y la responsabilidad? Eso lo acabo de poner para que las personas que nos están acompañando también puedan dar su testimonio de qué es lo que les pasa cuando estas sentencias, ¿no? De culpa y responsabilidad. ¿Cómo lo vive cada uno? Porque es una sentencia. Vos sos nena, vos sos claro.
Vos sos padre, te tenés que ir a trabajar, vos podés salir de joda, no hay problema, pero mamá tiene que estar. Escuchame si un contrato entre dos esto. Bueno, o no. De eso. Pero es Sí, difícil entender. totalmente. Perdón. No, sí, yo también estaba pensando que esto que decíamos, ¿no? Que siempre las creencias están creando nuestra realidad, con lo cual nosotros tres evidentemente que resonando, porque yo te escuchaba a vos, María Celia, y a mí me pasó exactamente lo mismo, resonamos y estamos y nos encontramos porque tenemos estas mismas creencias que crean nuestra realidad. Habrá gente que quizás nos escuche y dice, bueno, a mí no me pasó eso, porque a mí me es fácil poder priorizarme, poder salir de casa y salir a trabajar y tener, cada uno tiene, ¿no es cierto? O sea, va construyendo su vida en función a la experiencia que tuvo, tanto en su corta infancia, lo que vio hacer en casa, lo que vio en su entorno familiar y también lo que trae desde su epigenética, ¿no? Pero esto que hablamos, digamos, para nosotros y en este entorno estamos hablando que esto es la experiencia que a nosotros nos ha tocado vivir y la manera en que nosotros estamos interpretando. Siempre hablamos de lo mismo, no por perder el foco, que lo único que estamos haciendo en este juego llamado vida es interpretar una situación y ponerle un rótulo a lo que nosotros llamamos esto es ser mamá, esto es ser papá, y este es mi rol como mamá, y esto es lo que una mamá debería hacer. Y como que el juego es encontrar, ¿no? Ese hilo rojo, ese hilo conductor que nos va a llevar a liberarnos de estas creencias, ¿no? De darnos cuenta que realmente no se trata de llevar un rol de una manera u otra a la otra, sino aquello que nos hace sentir bien. Yo siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? Esto de que sentir las emociones, ¿no? Vos decías, María Cela, hoy siento paz. Bueno, eso es lo que cualquier persona debería sentir en todo momento de la vida. O sea, desde cuando nos levantamos, tenemos entusiasmo y ánimo por vivir, por disfrutar del día, sin preocupaciones, pero no, porque hemos normalizado el preocuparnos, estar pendientes del otro, el no priorizarnos, porque hay muchas cosas antes de realmente estar pensando en nosotros, y entonces cuando nos tomamos ese recreo, cuando decimos, bueno, voy a hacer algo por mí, también no, obviamente que tus hijos ya son grandes, no estamos hablando para las mamás pero no se trata de lo que hacemos, sino con la libertad emocional que nos sentimos mientras que hacemos las cosas. Por eso Horacio contaba, ¿no? Yo dejaba a mis chicos muy chiquititos para salir a trabajar, que tanto él como la mamá de sus hijos tenían que salir a trabajar. Y no se trataba de irse o no irse a trabajar y dejarlos o no dejarlos, sino cómo me estoy sintiendo. Si yo siento culpa tener que dejar mis hijos, no es lo mismo que cuando yo estoy totalmente convencido, y esa decisión me trae paz. O sea, nadie acá está juzgando, no hay un qué hacer que es mejor que el otro. Lo único que hay es atender esta emoción que nos activa, que está hablando, como decía María Celia, una creencia que yo debería estar haciendo una cosa diferente a la que estoy haciendo. O sea, yo siempre digo esto, ¿no? Cuando hay culpa, hay debería. O sea, si yo estoy haciendo algo y siento que no estoy haciendo algo correcto es porque debería estar haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, cuando hablamos de culpa o responsabilidad, yo creo que la palabra responsabilidad habla de hacerme cargo de esa emoción, de ese debería, cuestionarme cómo puede haber que detrás de esta emoción haya un debería hacer algo diferente. Entonces, pararme ahí, ¿no? Y darme la oportunidad de, como hablábamos en el encuentro anterior, conocerme tanto, de poderme cuestionar esto, ¿no? Porque después de todo lo que estamos haciendo a través de estos vivos es que las personas empiecen a cuestionarse eso que no se siente bien y que no tengo que aceptar, que no está bien sentirse mal, está bien sentirse bien, estar pudiendo disfrutar, porque aunque nuestros hijos no se los digamos, ellos perciben si estamos haciendo algo con culpa. Entonces hablamos siempre de cuidar el ambiente emocional en donde los estamos educando. Después los sentimos que son culposos, que tienen inseguridad, y la inseguridad ha sido como mamá en casa, ¿no? Digo, como un papá o una mamá que sienten culpa. Entonces creo que eso, no sé si me trabé ahí, creo que sí, me trabó el videito, creo que va por ahí, ¿no? Cuando aparece la culpa, responsabilizarnos de que esa emoción que estamos sintiendo, la que llamamos culpa, no hay nadie afuera que sea responsable de ella, el único responsable somos nosotros, que la estamos sintiendo, que la estamos creando y que estamos atrayendo más situaciones que se emparejan con ese sentimiento. Creo que desde por ahí por lo menos va mi experiencia, ¿no?
Esto que decís, Marisa, mira, me hiciste acordar una situación que viví con, con uno de mis hijos, no hace mucho, que el sentimiento de culpa lo vivió él, y me manda un cartelito por WhatsApp, algo armado, no es que fue que él lo escribió, sino que le llegó y él decía, perdón por hacerte esperar, perdón por tardar en ir a bañarme, perdón por no hacerte caso, perdón por entrar con los botines embarrados, perdón mamá. Entonces me pedía tantos perdones que digo, ay Dios, qué mal la está pasando mi hijo. Entonces le respondo, mi tesoro, sos perfecto. Si hay que pedir algún perdón, perdonate a vos si hiciste algo que a vos te hiciera sentir incómodo o mal. Si te hizo sentir incómodo ver el barro que dejaron tus botines, bárrelo. No es necesario buscar esto de pedir perdón. Sí, entré cuando mamá había limpiado, o no, entré y dejé los pedazos de barro, lo barro. Entonces ya se disuelve eso. Y no es vivirlo con culpa ni estar pidiendo, sino es decir, la responsabilidad de ser uno, como vos decías, ¿no? De ser feliz y sentir paz, y la palabra es conciencia, para mí, traer a la conciencia lo que me hace feliz, lo que me hace bien. Entonces, y perdonarme a mí si accedí, si cometí un error que me dañó, y ese que me dañó generó un efecto colateral en lo que es mi entorno más cercano, ¿no? Porque la impronta es siempre como mamá es, sean felices, hagan cosas que los hagan felices. Yo, del mismo modo, procuro mi felicidad constante. El hecho de que ellos sean felices me hace feliz. Si tienen alguna preocupación, los acompaño en su proceso. No me siento culpable porque estén viviendo algún dolor o alguna pena. La vida se construye así. Lo interesante es que se conozcan, como vos decías, Marisa, y que sean conscientes de cómo están transitando emocionalmente cada situación. Y que puedan ser conscientes y llevarlo para el lado de la felicidad, del aprendizaje. La palabra que uso mucho en casa es aprendizaje. No sé, ¿qué les parece a ustedes, amigos, o a todas las personas que nos están acompañando? Yo creo que la culpa es un modelo de comportamiento aprendido. O sea, no tomas la sopa y te va a venir el otro esta noche te lleva el cuco. Pues me siento culpable si no tomo la sopa. Si no te cambia, yo me enojo. O si no haces tal o cual cosa, esta noche no te doy el postre. Yo creo que bajo esa condición, vuelvo a lo mismo, ¿no? Es un modelo sociocultural que es difícil salir. Lo que pasa es que hasta que uno toma conciencia, pero darnos cuenta cómo es que nosotros educamos, cómo es que decimos las cosas. Ojo que a mí me llevó unos cuantos añitos poder parte y desde acá querer empezar a tener conciencia. Porque esto es un camino muy largo, ¿no? Pero yo creo que está aprendido desde ahí, desde cómo nos enseñaron de chicos. ¿Entendés? Y creo que eso es justamente lo que muchas veces con Marisa lo hemos hablado, son comportamientos aprendidos. La culpa es una forma que hemos aprendido de reaccionar ante algo. No hago esto, o tal o cual cosa, o si no voy lo visito, si no, ¿me entendés? Pero yo creo que hemos sido enseñados para aprender a transitar la culpa. No sé si a salir, pero sí a vivir ahí, en esa condición. Una opinión. Algo que también uso en mi diálogo interno es de qué modo me estoy enjuiciando a mí misma, ¿no? El ser el propio juez. De qué modo me juicio a mí, de cómo me estoy mirando, si me observo desde esto que vos decís, son modelos de creencias aprendidos, de cómo hubiera reaccionado mi abuela o mi madre en la circunstancia en la que hoy estoy. Si yo les hubiera dicho, me tomo una semana,
Te- Hubiera sido espantoso, las veces ¿no? que habrá pasado de chica, hablo de la edad mía, no jovencita, ponen, que quedaban embarazadas y se escapaban de la casa. La culpa que Claro, sentían. ¿Sabes los dedos que te han marcado? Y claro. ahí está lo que decía Marisa, ¿no? ¿Qué me van a decir? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Eh, pero bueno, lo mismo, ¿no? Bajo un modelo de educación que hemos tenido, ojo, tampoco culpo a nuestros padres. Yo siempre digo esto, para mí mi papá Vienen no toma la sopa con un también. tenedor y hoy me doy cuenta que se toma con una cuchara la sopa. ¿Me entiendes? Y con todo respeto lo digo para ellos, ¿no? Bueno, Es- Marisa, a mí me interesa mucho tu mirada desde de gestionarse las emociones, con esto de ser los propios jueces, ¿no? Y de conectarnos con lo que es la compasión y perdonarnos, conectarnos con el amor propio y el amor a a esto de qué emociones se me disparan y cómo gestiono cada hecho. Sí, yo pensaba eso. Me, me encanta Por lo tu... menos yo como, para mí la gestión emocional y hoy he aprendido, y cada día aprendo un nuevo camino, pero el que hoy me está haciendo más sentido y que hace tiempo que estoy practicando es esto del dejar ir, ¿no? Dejar ir cada emoción. Y cada pensamiento tiene una emoción. Entonces me conecto mucho, por ejemplo, si yo siento culpa por algo, y la verdad que la culpa, si uno, el otro día me encantó una metáfora de un mentor que siempre menciono, Rubén Felipe, que lo quiero mucho, que decía, ¿no? Que cuando uno deja entrar a una habitación más luz, ¿no? Más se ve el polvo de esa habitación. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros más somos conscientes de nuestros pensamientos, parece que tuviéramos más conflictos, o parece que nuestros pensamientos tuvieran más cargas emocionales que no se sienten bien. Y uno dice, pero ¿cómo? Si estoy en el desarrollo espiritual, si estoy en mi desarrollo personal, ¿y cómo puede ser que cada vez siento que hay más pensamientos que se sienten mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque soy consciente, esto que hablo yo, hemos normalizado, y lo hablo desde mi experiencia personal, y de las personas que acompaño, hemos normalizado tanto el sentirnos mal, que no nos damos cuenta que el peso que cada pensamiento tiene en nuestro día a día. Entonces, cuando estoy ahí en un pensamiento y como muy conectada con lo que siente mi cuerpo, porque no es, a mí no me gusta llamar la emoción por su nombre, ¿no? Cada uno va a sentir la culpa físicamente de una manera diferente, ¿no? Capaz que te aprieta la garganta, otros lo sienten, ¿no? Es como muy visceral, cada uno siente cada emoción de una manera diferente. Lo importante es conectar con que tengo una emoción que no se siente bien, y esa energía, sentir la energía que tiene esa emoción, cómo están vibrando mis células en una emoción tan baja como es la culpa, que según David Hawking, quien es el autor y quien desarrolla la técnica del dejar ir estas emociones, habla que el nivel de conciencia de la culpa es el más bajo, entonces estamos casi como dormidos cuando desarrollamos la culpa en nuestra vida, estamos en ese estado hipnótico donde simplemente estamos acá respirando, ¿no? En modo supervivencia, porque no estamos conectados con la fuente, no estamos evolucionando, simplemente estamos en un estado de casi duermevela, y no hay conciencia ahí, ¿no? Entonces, estar muy conectados con que este pensamiento está trayendo en mí una sensación que no se siente bien, y dejarlo ir, es como una energía que tiene que salir, que traspasa, que simplemente la libero, y me hago cargo, por eso hablo de la responsabilidad, hacerme cargo de que eso está en mí. Y yo realmente lo hacía sin saber qué era esto del dejar ir. Después recuerdo este libro, y Rubén Felipe, a quien sigo, me hace recordar de este libro que hacía mucho había comprado cuando empiezo en el desarrollo personal, y yo cuando mis hijas tenían alguna situación, y quizás las estaba acompañando, y ellas me contaban una historia, y yo sentía que en mí se me despertaba una sensación, era como no conectarme con esa sensación, dejar que esa sensación en mí fluyera para poderlas escuchar. Porque mientras que yo estaba conectada con la emoción que se me estaba despertando en mí, no podía conectar con lo que a ella les pasaba. ¿Por qué? Porque atiendo como cualquier ser humano, prioritariamente voy a tener esa necesidad emocional, esa carencia emocional que hay en mí. Entonces ese dejar ir, ¿no?
que yo practico a diario, en cada pensamiento, en cada sentimiento que no se siente bien, es lo que siento que va liberando toda esta carga de la culpa y de, bueno, vergüenza y todas esas emociones que no se sienten bien, ¿no? Y obviamente que es un hábito, como yo digo, tenemos el hábito de me siento mal. Bueno, entonces miro afuera qué es lo que me hace sentir mal, ¿no? No sé, como vos decías, bueno, voy a viajar y capaz que, no sé, los chicos se te enferman cuando vas a salir de viaje. Entonces, culpás a que se te enfermaron, y en realidad no, es que no te estás haciendo cargo que hay una culpa por salir de viaje y el niño se enferma porque en el ambiente emocional en que vos estás gestionando el viaje, alguien tiene que dar esa nota. Entonces creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Con responsabilizarnos de nuestras propias emociones, ¿no? Y es así como también nuestros hijos aprenden a responsabilizarse de las propias, ¿no? Sí. También hay una mirada que me gusta mucho, esto de reconocer las culpas desde lo que tiene que ver con la conciencia social, moral, de la que venimos, como que está todo preestablecido que debe ser de un modo específico, reconocer que si realmente cometí algo que dañó, en ese caso, poder tomar la culpa como algo para hacer algo positivo y repararlo, ¿no? No ser indiferente a la acción que cometí, que decís, bueno, sí, esta acción dañó. Por ejemplo, el bullying en el cole, un ejemplo. Que me dieron mal un vuelto y donde me vi beneficiada y yo sé que estoy perjudicando al cajero, un ejemplo. Y me quedé con el vuelto que me dio mal y después digo, ay, me siento mal. Y sí, hiciste algo que es inadecuado porque está perjudicando a otro. Lo importante es traer, sumado al utilizar esta emoción, ¿no? Este sentimiento, para reparar. Traer a la conciencia para reparar, me parece importante, ¿no? Es como una suma, son de diferentes estadios de conciencia vinculados a la culpa y responsabilidad, donde uno puede ser un juez beneficioso, benevolente con uno, y también ser responsable de las acciones para reparar, cuando realmente cometemos un hecho que decís, uy, sí, es totalmente inadecuado porque vi perjudicado a otro. No sé qué les parece. Yo creo que voy a acentuar en el modelo cultural. Nosotros es como si nosotros habláramos en esperanto para un gran público. Nosotros lo que hemos aprendido a hacer es a pensar sobre lo que uno está pensando. Porque venimos como un colectivo sin freno, vos venís por bajada y haces lo que podés hacer, que abajo está lleno de gente, no sé, volantea, meter la marcha, bueno. Así vivimos en nuestra vida. Vamos a los golpes, pegamos con el cordón, subimos la vereda, rozamos la verja, le arrancamos la reja, pero seguimos. Pero no nos paramos a pensar sobre lo que estamos haciendo. Y yo creo que esto es hacer hincapié en lo que plantea Marisa y vos, de ser consciente de cada acto que uno toma, ¿no? Pensar sobre lo que está haciendo, porque es como hacer un paréntesis en el momento. Pero para ello es un entrenamiento. Es muy difícil pararte y decir, yo siento culpa, no, para, esto no tiene la culpa la criatura, que yo me enoje, no, es la interpretación que yo estoy teniendo. Pero para que lleguemos a eso, es un camino. Marisa recién contaba de David Hopkins. Este muchacho plantea los niveles de conciencia. Estar desde la culpa y salir al éxtasis es una escalera. No es que de acá va allá. De acá hay un sinfín de factores y módulos para poder saltar de un estado al otro. Pero si vos no soltas lo que tenés acá, es muy difícil que llegues al otro. Porque es como un dodo. Te aferras y decís, esto que yo pienso es lo que va y punto. Y es difícil, porque a nosotros nos ha costado un tiempo. Me gusta eso que decís, Horacio, por ahí esto puede ser, claro, perdón,
puede dar claridad a, a las personas, ¿qué significa aferrarnos a la culpa? Porque eso me encantó y me parece un lindo, porque al final hablamos, bueno, todos sentimos culpa, eso vamos a estar totalmente de acuerdo. ¿Y qué es aferrarnos a la culpa? Es no querer sentir culpa. Y cuanto menos queremos sentir culpa, más culpa sentimos. O sea, el aprendizaje es, no quiero sentir culpa. Bueno, perfecto. Entonces, ¿es culpa de mi hijo que entró con las zapatillas embarradas, que yo esté enojada porque me pasé todo el día limpiando y me embarró? O sea, que está perfecto que pida perdón, porque después de todo es la manera en que reconoce mi trabajo, ¿no? Entonces, siempre estamos mirando que hay un algo ahí afuera que justifica, ¿sí?, ese sentimiento, mientras que sigamos buscando justificar, ya sea autosabotearnos o buscar culpables afuera, vamos a seguir alimentando la culpa. O sea, acá el secreto está en dejarnos sentir, dejarnos atravesar por la culpa. O sea, todos tenemos como ciertos contenedores de culpa. Bueno, perfecto, hay que vaciarlos. Esa energía tiene que salir. Está en nosotros esa energía de culpabilidad. Bueno, sintámosla. Yo siempre le digo a las chicas, quédense un ratito ahí. ¿Tienen rabia? Bueno, acepten la rabia. Bienvenida a esa rabia, ¿sí? Y la dejamos simplemente que se manifieste. Yo siempre digo que la emoción es como un niño, que si vos no le prestás atención, va a venir una y otra vez, ma. Yo me acuerdo, mis chicas eran chiquitas y me paraban al lado de la cama durmiendo yo y era ma, y yo dormida me pegaba un susto. Me hace acordar eso, ¿no? Cuando una emoción se siente mal, es como que está ahí, es como ma, ¿no? Y siempre viene, y viene por una situación, y viene por otra, no te va a dejar en paz. Entonces, vamos, somos adultos, nos responsabilizamos. Es como cuando te cortas, no te quieres cortar, pero te cortaste, duele, un ratito, duele y pasa. Eso pasa con las emociones, son 9 segundos. No me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos habían estudiado que dura 9 segundos una emoción. Entonces, seamos adultos emocionales, nos hacemos cargo, son 9 segundos. Yo sé que duele, pero cuando uno se hace el hábito de hacerse cargo de eso, no va a estar culpando a nadie allá. La otra persona que esté ahí, llámese nuestros hijos, que son las personas que más amamos en el mundo, nuestros padres, un amigo, nuestra pareja, quien sea, pierde ya, se debilita eso, que ese comportamiento que hizo, por lo que actuó, porque realmente la emoción ya no está. Y somos totalmente asertivos cuando hablamos, ya no hablamos desde la culpa, ya no hablamos con ese dolor, ya estamos hablando desde una conciencia mucho más elevada, desde una sensación mucho más amorosa. Entonces la comunicación fluye, ¿no es cierto? Y podemos estar fluyendo con la vida de una manera mucho más fácil. Que el problema es eso, ¿no? Como vos decías, Horacio, la resistencia que tenemos a sentir culpa. Y simplemente es una emoción. Digo, hoy hablamos de la culpa, pero como con esto, con todas las otras emociones. Por eso yo digo que la responsabilidad y la culpa casi que yo las pondría en la misma línea, ¿no? Hacernos cargo de esa emoción. Para poder evolucionar, para seguir creciendo, después de todo no vinimos a experimentar emociones que se sienten mal, pero como siempre decimos, no sabríamos lo que es la salud si no nos enfermamos. Así que está bien sentir culpa, porque el saber que sentimos culpa nos va a hacer saber que no estamos en el camino del medio, como decía Buda, no estamos integrando, que necesitamos realmente volver a nuestro equilibrio, volver a sentir paz. Y bueno, ese es nuestro trabajo, no es de las personas que nos rodean, que se paren de manos para que nosotros nos sintamos bien, sino nuestra responsabilidad está en buscar ese alivio de esa emoción que estamos sintiendo en cualquier momento de nuestra vida, ¿no? Creo que pasa por ahí. Sé que me afano en estos temas. Para mí es como, o sea, creo que tenemos que, eso es lo que nos falta como papás, o sea, maduramos a nivel físico, pero esa inmadurez que todavía llevamos a nivel emocional, y de la cual nadie nunca me dijo, Mari, no te leas todas esas revistas de ser padres hoy, y cómo poner pañales, ni cómo preparar una mamadera, sino ocupate en qué te pasaba emocionalmente, que jamás sabía que dentro mío había tanta energía y tantas emociones que se revolucionaron después con la maternidad y se intensificaron mucho más, y que cada día, y a medida que mis hijas van creciendo y me van proponiendo nuevos desafíos, van apareciendo nuevas emociones. Casualmente, que estos días que he pasado, unos días que he estado en cama,
y dándome cuenta de todo lo que he atravesado y todo lo que, ¿no? Es como que la mente tuvo que hacer como un reseteo de todo lo que me ha pasado, porque a veces uno no se da cuenta de lo que va evolucionando, lo que va trascendiendo, ¿no? Y cómo va creciendo en este camino, ¿no? Porque realmente yo digo, me he movido, he cambiado en dos oportunidades de países y todo, pero nunca he tenido un crecimiento y una evolución tan rápida como en estos últimos 4 años en los cuales no me he movido de acá. Sigo en el mismo lugar y sin embargo sintiéndome una persona totalmente distinta, totalmente libre emocionalmente. Y eso tiene un valor muy grande y que uno lo ve reflejado en el entorno, obviamente que a nuestros hijos que deseamos que sean las personas más felices del mundo, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena conocerse y vale la pena eso, ¿no? Hacerse cargo de responsable de esa emoción. ¿Mm? Me hiciste acordar de todo lo que venimos sembrando, No, está bien. perdón, amigos, de esto de la autoconfianza, el aceptarnos, el conocernos. Y viste, hoy que les comentaba a ambos, esto de crearnos el mundo al que queramos pertenecer, desde aprender a conocernos, aceptarnos, perdonarnos, ser conscientes de cada emoción que estoy habitando, de los disparadores externos e internos, esto de ser padres, cada acción de nuestros hijos nos dispara una emoción que tiene que ver con lo más primitivo en nuestro interior y poder aplicar la conciencia que fuimos aprendiendo en todo este proceso de autoconocimiento para gestionar con sabiduría y devolver a nuestros hijos a siendo una madre un poquito más evolucionada y más consciente, para darles el ejemplo, no las palabras, sino el ejemplo de conciencia, de amor propio, de compasión, de perdón. Perdona a uno. Se aprende cometiendo errores, cometo una acción y me equivoqué, aprendí que de ese modo no, y ser más livianos como jueces, porque también del mismo modo nos enjuiciamos constantemente por cada acción que cometemos, o por cada emoción que se dispara, o porque cada pensamiento que invocamos. Siempre decís, ay, pero ¿cómo es que pensé esto de mí, o de un hijo, o de una amiga, o de mi propia pareja? Y ya me estoy cuestionando y castigando. Bueno, no, que ese cuestionamiento lo podemos transformar en conciencia que nos traiga paz, amor incondicional a nosotros y a los que nos rodean. Esta conciencia moral más benévola que nos permita evolucionar, ¿verdad? ¿No? ¿Qué les parece a ustedes? Las emociones. En realidad, Corbera plantea de que una emoción es realmente, tiene que ser normal en nosotros, porque el miedo gracias al miedo estamos vivos. O sea que experimentar las emociones tiene que ser una cotidianidad. El secreto es ser consciente cuando pasa algo, detectarlo. Por eso, tal cual ustedes dos lo planteaban al principio. ¿Qué siento cuando me pasa X, la culpa? ¿Dónde siento esa sensación? Identifico el cuerpo, la garganta. Bueno, ya sé que cuando se me cierra acá, eso, a nivel corporal, lleva un nombre, un rótulo, se llama culpa. Porque si todos los eventos que se asocian al cuerpo, como planteaba Marisa hace un rato, son detonados por un pensamiento. Y ese pensamiento, más una acción corporal, se transforma en una emoción. Esa emoción es un combustible, o lo podemos hacer para que no haga acá, dirían los salteños, o para que nos haga bien. Entonces, de acuerdo a cómo pensemos, vamos a tener una resonancia en nuestro cuerpo. La culpa, tal cual plantea Marisa, es de las emociones más bajas. En un estado de culpabilidad tenemos uno de los peores neurotransmisores que estamos produciendo, el cortisol. Terminamos con gastritis, con un montón de cosas. O sea que con solo sentir la culpabilidad estamos activando neurotransmisores en nuestra cabeza que terminan deteriorando el cuerpo. Entonces, esto es ser consciente de qué me pasa.
Yo creo que esa es la propuesta que nosotros le queremos compartir, ¿no? Ser conscientes de que ¿qué es lo que te está contando el cuerpo o qué es lo que te está susurrando en un punto para hacer los ajustes? Es como un piloto de avión, ¿viste? Toca acá, toca allá, tiene 400 botones hasta que aterriza. Bueno, nosotros somos eso. Lo que pasa es que más que eso somos como planteo esto, ¿viste? Lo que hacen malabar en los semáforos, 400 palitos. Se nos cae uno, agachamos en el otro, pum en el ojo, seguir, pum en la cabeza. Pero si aprendiéramos a laburar con menos palitos, sería mejor. Un aporte. ¿Qué le pareció? Sí. Y lo importante de todo eso también saber que nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos, ¿no? Porque también cuando te escuchaba recién pensaba en mi viejo yo, ¿no? Y yo no sabía que tenía el control de mis pensamientos, o sea que pensé que las personas pensábamos nada más, pero cuando empecé a darme cuenta que realmente yo podía elegir qué pensar, y sé que parece una cosa tonta, pero todavía me lo digo a diario, porque a veces estoy pensando cosas que no se sienten bien, y yo digo, pero si puedo elegir qué pensar, ¿por qué mi mente está tan enfocada en pensar aquello que me hace sentir mal? ¿No? Bueno, en mi casa tengo esos recordatorios de pensamientos positivos y donde puedo, porque me gusta mucho ponerme cartelitos, lo pongo por todos lados, recordar que puedo elegir qué pensar. Cuando tenemos el control de realmente de lo que pensamos, tenemos el control de la química corporal, ahí Horacio nos va a hablar que el otro día hablamos de eso, ¿no? Digo, que podemos controlar la química corporal, entonces, no es, digo, tenemos un gran poder de elección, ¿no? De poder controlar eso. Mira, Mirá, sí, vale. Un paréntesis basado sí. en hechos reales. Atiendo una consulta en la semana. Dale. Un adolescente. Y me dice, pero la realidad es una. Me plantea como la realidad que está viviendo, la realidad es una, me dice. ¿Y qué hago con eso si la realidad es así? Y le explico exactamente lo que vos nos acabás de compartir, Marisa. La realidad es la que uno construye desde el mundo interno que uno la está mirando. ¿Qué pasaría si la mirás desde otro lugar? Cambia la sensación, cambia la emoción. ¿Qué información te da? Y ahí es como que se le abrió todo el mundo y decís, ¡ah! Cambió la percepción que tenía de sus compañeros, hasta de sí misma. Y pudo tomar conciencia de que ese sentimiento era el que ella se estaba generando con ese pensamiento, que era una creencia que ella tenía. Fue fabuloso el descubrimiento, ¿no? Y la información que me fue dando con su cuerpo, cuando dice, ¡ah! Claro, soy yo la que lo ve así. Fabuloso, ¿no? Fabuloso. Teníamos en la cajita esta allá adentro del cerebro circuitos neurológicos para sentirnos bien y circuitos para sentirnos mal. El problema es que sentirse bien produce un neurotransmisor que se llama dopamina. La dopamina puede estar a nivel neurológico un cierto tiempo, porque la dopamina inhibe la lógica, la corteza prefrontal. Entonces no podemos estar 100% felices, porque perdemos la lógica y necesitamos ser conscientes continuamente porque no podemos andar hueveando y cruzando la calle, una autopista, no van a pasar por arriba, tenemos que ser conscientes. Por eso es más fácil sentirse mal que sentirse bien. Sentirse bien son 3 tramos nomás. La dopamina se inyecta de a tramos cortos, ¿me entiendes? Por eso sos feliz un ratito y después cae. Pero es un entrenamiento de esto. Aprender a salir del estado, pero conlleva, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir mucho. La culpa y la responsabilidad. Me activaste con esto de la dopamina, el estado de gratitud. Bueno, ya le ve. Cuando piensas como para otro tema. Otro cambias día. Tu química, porque hay varios factores que, bueno, pero en otro momento lo veremos. Sí, bueno, esto es lindo. Sí. ¿Qué temita se podría tocar el próximo viernes? Se lo dejamos a la gente que estaba entrando. Quizás si alguien quisiera hacer alguna pregunta, claro. Sí. Sí, yo de a poquito hemos mirado, pero bueno, no ha habido tantas consultas.
no hubo preguntas, sino escuchas, Sí, sí. me parece. Pero ya va a salir. Algo, mira, Y bueno, porque yo creo que también da algo que culpa a la pregunta. Claro, para porque siempre preguntar. estamos en realidad, vamos así como estamos acá, para también mostrar que nosotros estamos ahí, ¿no? Digo, a todos tenemos el deberíamos ser de una manera, ¿no? Todos por una cuestión social, familiar, religiosa, deberíamos ser diferentes a lo que somos, ¿no? Entonces a veces estos lugares en donde uno puede mostrar a lo mejor ser no lo diferente, ¿no? Y ser diferente también está mal visto por la sociedad. Entonces, salir de ahí también da culpa. Yo me acuerdo la primera vez cuando fui yo para empezar mi desarrollo personal, que fui a un presencial de Corbera que duraba una semana, que tuve que dejar a mis hijas, no sé, tenían 12 y, no, un poquito menos, 11 y 14, irme y decirles que me iba una semana a un hotel para estar una semana enfocada en eso, nunca lo había hecho en mi vida, la culpa que tuve que pasar, o sea, yo quería hacer un camino personal, pero bueno, todavía no sabía de todo esto, pero sí tenía muchas ganas de hacerlo, y apoyada y o sea, todos me apoyaban para que lo hiciera y sin embargo me fui sintiéndome muy culpable, ¿no? Entonces sabemos que también, que muchas veces inclusive invertir en nosotros mismos, para mí invertir en hacer esa inversión que yo hice para poder hacer este programa, también me da mucha culpa. Podría haberlo tomado para irme de vacaciones con mi familia, porque era una inversión que fue importante, y sin embargo fue algo para mí, o sea, con ese egoísmo, y con eso lo que sabemos que el egoísmo visto como que, ¿no? Como que no estamos pensando en el otro y es algo mal visto. Entonces, creo que este tema de la culpa es muy profundo y es algo que tenemos en común todos, ¿no? Muy amplio. Es muy amplio, totalmente. Pero realmente poder salir de ahí, ¿no? De sentirnos culpables, lo que vos decías hoy, ¿no? Cuando mis hijas me piden perdón, siempre digo, no, perdón no. Porque si pedimos perdón estamos dependiendo que el otro nos dé como el reconocimiento, la autorización, lo hiciste bien, ¿no? Y eso es algo que no, o sea, en Cristo yo digo, no se pide perdón porque no hay nada mal hecho. Como vos bien dijiste y me encantó, María Celia, decir, esto es un aprendizaje. Y esa es una escuela, la vida es una escuela y venimos a aprender. Así que también está bien equivocarse, en realidad vinimos a equivocarnos. Así que si te equivocaste, bien, ahora vas a saber cómo hacerlo mejor y cada día mejor, ¿no? No tiene que ser mejor de una. Ahora que ya saben, no nos castiguen tanto a nosotros. A ustedes, no, pero al hombre no estamos excluidos, al hombre lo podemos culpar, dijimos, acá estaba permitido, sí. No, de ningún modo. Diciendo, una de las formas que a mí me parece muy bonita cuando tenemos que disculparnos por una acción que sí, que dañó a otro, es decir, lo siento. Porque es un lo siento, porque al decir perdón o requiero, pedime perdón por lo que hiciste, como estamos diciendo, genera el sentimiento de culpa en el otro, y yo me estoy poniendo en un lugar de juez condenatorio. Entonces, bajar a un nivel donde podemos reconocer que cometimos alguna acción que dañó, una forma que a mí me genera un bienestar es decir, lo siento. Y de esto, de acá me viene ese modelo que aprendimos los tres, el modelo de comunicación empática. Me parece un modelo muy interesante con el que podemos continuar el próximo semana. Comunicación no violenta, la de Marshall Rosenberg. Sí. Exacto. Escucha lo que te voy a decir. Vos decís, yo lo siento. No es yo lo siento, es bien, lo siento. Porque tú... Y permitime saludar a Susi, que hoy es el cumpleaños, que ahí se conectó. ¡Feliz cumpleaños, Susi! Vos dices... Dale, después vamos, me vuelvo a Mar del Plata. Guardame torta, Susi. Y que compre otra para que podamos llegar.
Bueno, después lo vamos a charlar. Después les voy a contar por qué lo siento. No, lo siento, yo lo siento. A ver cuál es la diferencia, ¿llegamos? Vos decís lo siento porque tu modelo comunicacional es a través de la sensorialidad. Otro te lo puede decir, lamento lo que te dije, perdóname por lo que dije, o me imagino que esto te lo dije y te hizo mal. De acuerdo al canal perceptual de cada uno, va a expresar un detallito. Che, bueno, vamos a Hermoso. comer la torta de tu amiga y De Susi. y bueno, y ampliemos para un próximo encuentro el próximo viernes. Me encanta. ¿Parece? ¿Qué les parece la comunicación no violenta? Tenemos para hablar, comunicación. mirá, años. Pero bueno, ahí está, ¿ves? Feliz cumple, Susi. Bueno, niña. Sí, me parece que la comunicación es algo importante porque esto que hablábamos, bueno, muchas veces, esto que vos decís, lo siento, bueno, ¿de qué manera comunico estas cosas? Bueno, no quiero activar la culpa en el otro también, ¿no? Porque estamos educando a nuestros hijos, y entonces, ¿cómo hacer para aprender, no? Si por ahí, bueno, pasó algo y yo quiero hacerme comprender o quiero ser mucho más asertivo en la manera en que estoy comunicando, ¿no? Entonces me parece que es importante esto de la comunicación, ¿no? Sí. Bueno, Sí. lo dejamos abierto para el viernes que viene, ¿le parece? Perfecto, me encanta, me encanta. Bueno, qué lindo comenzar así el fin de semana. Bueno, a ver, compartir con ustedes. Por el tiempo que hemos estado, a cada uno de ustedes dos, a los que entraron, los que van a estar entrando, los que van a ver, la verdad que el temita de hoy fue muy lindo, así que bueno, da para seguir. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que ir a cocinar, no queda otro. Bueno, ¿qué? Hoy te toca, amigo. Bueno, continuamos la próxima semana, comunicación no violenta. Sí, seguro. Un temazo. Bueno, gracias a los que nos acompañaron y los que van a verlo grabado también. Bueno, gracias María Celia, Horacio, que termine un poquito el viernes. Los saludo desde Buenos Aires, amigos. Me encantó este encuentro. Gracias. Un beso para todos los que estuvieron. Nos vemos pronto. Hasta luego.